Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat dedicado a comentar para ustedes los textos recogidos en el libro La virtud del egoísmo, cuyo autora es Ayn Rand, textos que fueron escritos a principios de la década de los 60 del siglo pasado, hace ya 60 años, pero que siguen estando vigentes. Y lo retomo donde nos quedamos la última vez. Dice Rand: sobre la base del principio del egoísmo racional, sobre la base de la justicia, pueden los hombres estar preparados para convivir en una sociedad racional, libre, pacífica, próspera y benévola. A Ayn Rand se le ha acusado de ser una apologista, una defensora del egoísmo, lo cual es mal visto por muchas personas. Pero realmente lo que defiende Ayn Rand, y lo dice una y otra vez y explica en qué consiste, es lo que ella llama el egoísmo racional. ¿Qué quiere decir el egoísmo racional? Respetando los derechos de los demás. Ahí está lo racional, haz lo que quieras, ahí estaría la parte del egoísmo. No es Ayn Rand una defensora a ultranza del egoísmo sin adjetivos, que podría significar que independientemente que respetes o violes los derechos de los demás, haz lo que quieras, o inclusive si para lograr lo que quieres de manera egoísta tienes que violar los derechos de los demás, viólalos. No, Ayn Rand clarísimamente defiende el egoísmo racional. Dice, sobre la base del principio del egoísmo racional, y luego dice, sobre la base de la justicia. ¿Y qué es la justicia? La justicia es aquella virtud por la cual respetamos los derechos de los demás. Y respetando los derechos de los demás, el derecho a la vida, el derecho a la libertad individual, a la propiedad privada, entonces hagamos lo que queramos. Que dicho sea de paso, es el principio de conducta en el cual consiste, desde mi punto de vista, el liberalismo. A ver, yo he dicho varias veces que el liberalismo no es una ideología, si por ello entendemos una idea preconcebida de cómo debe organizarse la sociedad y de cómo deben comportarse los seres humanos para lograr ese tipo de organización. El liberalismo no es, en este sentido, una ideología, es un principio de conducta. Respetando los derechos de los demás, haz lo que quieras. Y muy importante, asumiendo el riesgo y la responsabilidad, las dos R's inseparables de la libertad. Entonces, dice Rand, solo sobre la base del principio del egoísmo racional, sobre la base de la justicia, respetando los derechos de los demás, pueden los hombres estar preparados para convivir en una sociedad racional, libre, pacífica, próspera y benévola. Porque ¿cuál es la condición de la convivencia civilizada? El respeto a los derechos de los demás, y eso es lo que está diciendo Rand. Solo sobre la base del principio del egoísmo racional, sobre la base de la justicia, pueden los hombres estar preparados para convivir en una sociedad racional, ¿sí? Libre, pacífica, próspera y benévola, ¿sí? Y luego se pregunta, ¿obtiene el hombre algún beneficio personal por vivir en una sociedad humana? Sí, siempre que sea una sociedad humana, basada en la justicia, en el respeto a los derechos de los demás. Dice Rand, los dos grandes valores que se ganan viviendo en sociedad, conviviendo con los demás, son el conocimiento y el comercio. Los dos grandes valores que se ganan viviendo en sociedad son el conocimiento y el comercio. El hombre es la única especie que puede transmitir y ampliar su conocimiento de generación en generación. Nosotros hoy en día nos beneficiamos de todo el conocimiento acumulado a lo largo de la historia de la humanidad, conocimiento traducido muchas veces en mejoras en nuestro nivel de vida. Por ejemplo, ¿cuánto conocimiento acumulado hay detrás de estos maravillosos aparatitos a los cuales le seguimos llamando, desde mi punto de vista, un tanto cuando exageradamente, teléfonos celulares?
¿Y por qué digo exageradamente? Pues porque este aparatito es mucho más que un teléfono. En mi caso concreto, si de este aparato se me descompone la función teléfono, de los males el menor, pero que no se me vaya a descomponer, por ejemplo, el WhatsApp, ¿sí? Por ejemplo, estos aparatitos son, entre otra cosa, una enciclopedia. Yo aquí puedo, ¿sí?, consultar Wikipedia, ¿sí? Este aparatito es, entre otras cosas, una enciclopedia. Entonces, nosotros hoy en día nos estamos beneficiando de todo el conocimiento acumulado, multiplicado, vayamos a saber por cuánto, y mejorado que se ha venido registrando a lo largo de la historia de la humanidad. Los dos grandes valores que se ganan viviendo en sociedad son el conocimiento y el comercio. El hombre es la única especie que puede transmitir y ampliar, mejorar, profundizar su conocimiento de generación en generación, lo cual quiere decir que en materia de conocimiento, sobre todo a estas alturas de la historia de la humanidad, ninguno de nosotros parte, y qué bueno que así sea, de cero. Porque, a ver, ¿qué implicaría que cada nueva generación tuviera que partir de cero en materia de conocimiento? Pues que estas nuevas generaciones, por ejemplo, en materia filosófica, tendrían que partir, para no irme muy atrás, de los presocráticos y tendrían que volver, sí, a rehacer toda la historia de la filosofía, lo cual sería verdaderamente trágico. Nosotros podemos partir de lo último que se ha dicho en filosofía, por ejemplo, en materia de ética, como es el caso de la ética objetivista de Ayn Rand, ¿sí? Cada hombre, dice Rand, obtiene un beneficio incalculable de los conocimientos descubiertos por los demás y traducidos en mejoras en el nivel de vida de nosotros, las personas. Entonces, uno de los dos grandes valores, ¿sí?, que obtenemos los seres humanos por vivir en sociedad es el conocimiento. Y el otro, dice Rand, es el comercio, o para decirlo con otra palabra, el mercado. Porque, ¿qué es el mercado? El mercado es la relación de intercambio entre compradores y vendedores. Y ustedes se podrán preguntar, suponiendo que no lo tengan claro, oye, ¿y qué beneficios obtenemos nosotros del comercio, del mercado, del intercambio entre compradores y vendedores? Bueno, simple y sencillamente, caigamos en la cuenta de que una buena parte de los bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades, ¿sí?, se los tenemos que comprar a alguien más. Nosotros seríamos incapaces de producir de la A a la Z todos los bienes y servicios que día tras día utilizamos para satisfacer nuestras necesidades, y pongo de ejemplo lo que tenemos ahorita puestos. Ninguno de nosotros puede producir de la A a la Z porque no tiene ni los conocimientos, ni las habilidades, ni las instalaciones, maquinaria y equipo para poder hacerlo, los zapatos que tenemos puestos. Y para no hacer el cuento muy largo, pasemos de los pies a la cabeza. Ninguno de nosotros tiene los conocimientos, habilidades, instalaciones, maquinaria y equipo necesarios para poder fabricar, ¿sí?, los anteojos desde el armazón hasta los cristales que a quienes los utilizamos nos permiten ir por la vida viendo las cosas un poquito más claras, ¿sí? El segundo gran beneficio de vivir en sociedad, además del conocimiento, dice Rand, es el comercio y por lo tanto la división del trabajo. ¿Qué se necesita para que haya comercio? ¿Sí? Intercambio entre compradores y vendedores. Se necesita de la división del trabajo. Por ejemplo, que A produzca pan con el cual nos quitamos el hambre y B produzca vino con el cual nos quitamos la sed. ¿Y por qué supongo que A produce pan y no vino? Porque supongo que A es más productivo en la producción de pan que en la producción de vino, y esa es la razón por la cual supongo que B produce vino y no pan, porque B es más productivo en la producción de vino que en la producción de pan. Entonces, a A y B les conviene que A, que es más productivo en la producción de pan, se dedique a producir pan, y que B, que es más productivo en la producción de vino, se dedique a producir vino, ¿sí? Así los dos podrán disponer de una mayor cantidad de pan y de vino. Pero resulta que si A, por obra y gracia de la división del trabajo, solamente produce pan, pues no se va a morir de hambre, pero sí va a morir de sed. Y si B
por obra y gracia de la división del trabajo, solamente produce vino, no se va a morir de sed, pero sí se va a morir de hambre. ¿Qué tienen que hacer A y B para satisfacer tanto la necesidad que tienen de comer como la necesidad que tienen de beber? Intercambiar pan por vino, vino por pan. Y eso es precisamente el comercio. Y gracias al comercio nos beneficiamos de los conocimientos y el trabajo de todos los demás. A ver, ¿de cuántos conocimientos y trabajos de personas, sí, que yo no conozco me estoy beneficiando al comprar un par de zapatos que necesito para no ir por la vida descalzo? Pues no sé de cuántos, pero de muchísimos. Conocimientos que, en el caso de los zapatos, van desde la ganadería, ganado del cual se obtiene la piel para producir los zapatos, hasta todos los servicios de logística necesarios para distribuir de la mejor manera posible los zapatos en los distintos comercios en los cuales se ofrecen y se venden. El segundo gran beneficio de vivir en sociedad es la división del trabajo, que es la mejor manera que tenemos los seres humanos de cooperar unos con otros, intercambiando, que dicho sea de paso, es lo que va con la dignidad de las personas, intercambiar. No te estoy pidiendo limosna, no te estoy robando. Te estoy preguntando cuánto quieres a cambio de aquello que es tuyo y que yo necesito para satisfacer mis necesidades. Y si nos ponemos de acuerdo, va a haber intercambio del cual los dos vamos a ganar. Porque, a ver, esta es otra cosa que hay que tener en cuenta. El resultado del intercambio entre compradores y vendedores es un bien común. Bien porque ambas partes ganan. Común porque ambas partes ganan. ¿Y por qué? Porque cada una valora más lo que recibe que lo que da a cambio. Si no fuera así, simple y sencillamente no intercambiaríamos, ¿sí? Entonces, los dos grandes valores que se ganan viviendo en sociedad son el conocimiento y el comercio, ¿sí? El hombre es la única especie que puede transmitir y ampliar su conocimiento de generación en generación. Y me atrevería a decir, aunque Rand no lo dice así, que el hombre es la única especie que, gracias a la división del trabajo, puede especializarse en la producción de los diferentes bienes y servicios, lo cual ayuda a incrementar su cantidad, su calidad y su variedad, con lo cual se tiene un impacto muy importante, muy positivo en el bienestar de las personas, que depende precisamente de la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios de los que disponemos para satisfacer nuestras necesidades. Y si no ha quedado claro la importancia de la división del trabajo y del intercambio, preguntémonos cuáles son las posibilidades reales de que un náufrago, ¿sí?, perdido en una isla, aislado del resto del mundo, condenado a la autarquía, es decir, a la autosuficiencia, pueda alcanzar los niveles de bienestar que nosotros tenemos hoy en día. Pues prácticamente cero. Sobrevivirá de milagro, ¿sí? Ahora, dicho esto, dice Rand, el principio político básico de la ética objetivista es: ningún hombre tiene el derecho de iniciar el uso de la fuerza física contra otro. Los hombres solo tienen el derecho de recurrir a la fuerza física en represalia cuando se los ataca, y únicamente contra aquellos que inician su uso. Este es el principio político básico de la ética objetivista. A ver, dice Rand, solo sobre la base del principio del egoísmo racional, sobre la base de la justicia, del respeto a los derechos de los demás, pueden los hombres estar preparados para convivir en una sociedad racional, libre, pacífica, próspera y benévola. ¿Y qué supone en el ámbito político este principio del egoísmo racional, del respeto a la justicia, del respeto a los derechos de los demás? Pues no iniciar violencia en contra de los demás.
Por ejemplo, no asesinarlos, atentas en contra del derecho a la vida; no secuestrarlos, atentas en contra del derecho a la libertad individual; no robarlos, atentas en contra del derecho a la propiedad privada. El principio político básico de la ética objetivista es: ningún hombre tiene derecho de iniciar el uso de la fuerza física contra otro. Los hombres solo tienen el derecho de recurrir a la fuerza física en represalia cuando se los ataca, y únicamente contra aquellos que inician su uso. Bueno, pues, ¿qué supone este principio político básico de la ética objetivista? Lo veremos en la próxima sesión.